Muy buenas a todos, bienvenidos a un video más del canal. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Fernando Tapia, un abogado chileno. También somos dos chilenos en esta ocasión en esta entrevista. Y traje a Fernando para que habláramos sobre criptomonedas y tributación en Chile desde un nivel básico para que aquellos que no sepan nada puedan aprender y puedan seguir la conversación desde un inicio. Así es que mucho gusto de tenerte acá, Fernando. Por favor, nos gustaría que te pudieras presentar para quienes no te conocen. Súper. Por acá estamos, Alan. Así que gracias por la invitación. Creo que hicimos match por ahí en redes sociales, así que por ahí surgió esta colaboración. Así que acá estamos compartiendo. Vamos a hacer algunas cositas ahí en torno a cripto, tributación, algunos tips legales también por ahí. Así que va a estar muy buena la conversación. Perfecto. Tú tienes igual redes, las vamos a estar dejando acá en la caja de comentarios para que lo puedas seguir en Instagram, YouTube. ¿Esas son las redes en las que te manejas actualmente? Sí, sí, principalmente Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, y eso, ahí principalmente nos manejamos en ese tipo de redes sociales. Y me pueden Perfecto. encontrar de todas formas en todas esas redes sociales como fer.abogadocripto. Es bien fácil de recordar, Fernando, fer.abogadocripto, ¿ya? Perfecto, sí, y igual tienes una comunidad en WhatsApp también que es abierta, de la cual Sí, yo soy parte, yo lo conocí por Instagram, así que les recomiendo que lo sigan, tiene tips buenos en Instagram. Y bueno, y para quienes no me conozcan, yo me llamo Alan Leiva, soy abogado también, chileno, tengo mi canal de YouTube, también tengo una cuenta en Twitter, ocupo harto Twitter más que todo por lo que investigo a una empresa que se llama Metallicus, con sede en Estados Unidos, es una empresa de criptomonedas que creó un proyecto que se llama Metal Blockchain, que es un proyecto ISO 20022 para instituciones financieras y es la única capa cero ISO 20022. Si quieres más información, ve a mi canal porque en realidad para explicarte todo esto podría estar mucho rato y de eso no se trata el video. Así es que, muy bien, una vez hecha la presentación, vamos directo al grano, Fer. Vamos a ir con las preguntas. Yo tengo aquí algunas preguntas para ti. Bueno, me gustaría que partiéramos sabiendo en qué casos y cómo tributan las personas naturales cuando hablamos de criptomonedas en Chile. ¿Cómo funciona esto, Fer? perfecto. Yo creo que esta es la gran pregunta que se hace todo el mundo cuando ya empieza a generar un poco de rentabilidad en cripto, es, ok, invertí, por ejemplo, no sé, $5.000 en criptomonedas, compré Bitcoin, Ethereum o etcétera. Y resulta que esos $5.000 pasaron de 5.000 a 10.000, por ejemplo. ¿Qué hago con eso? O sea, ¿cómo lo tributo? ¿Qué tengo que armar una empresa? ¿Tengo que declararlo? ¿Qué hago como persona natural? Y ahí la forma que tengo para poder explicarlo de una forma bien sencilla, bien práctica para que se entienda, es que finalmente tú tienes que empezar a buscar como todas las ganancias que tienes, por ejemplo, dentro de la casa. Yo así lo describo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes que ir a buscar, por ejemplo, las monedas que tienes en la billetera, las monedas que tienes en tu bolsillo, las monedas que tienes arriba de quizás no sé, de la mesa del centro donde dejáis las llaves, qué sé yo. O sea, reunir todo. ¿Por qué me voy y por qué doy este ejemplo práctico, que es básicamente reunir todas tus ganancias, buscar toda finalmente tus ingresos? Porque en el tema cripto y en el tema de tus rentabilidades pasa exactamente lo mismo. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que, durante todo un año, empezar a demostrar todas las utilidades que tuviste durante ese año. Por ejemplo, utilidades por dependencia laboral, por ejemplo, un contrato de trabajo. Quizás tienes un emprendimiento, también lo mismo, generar ese cálculo de la rentabilidad que generaste durante un año. Y además tienes que agregar las utilidades que estás generando con cripto. Y a eso nosotros le llamamos el global complementario. ¿Ya? Por eso se llama global complementario, porque hay que empezar a juntar todas las utilidades que tuviste durante todo un año. Y específicamente, si ya lo agotamos ahora al tema cripto, ahí nos vamos a meter en el tema cripto, es que el ejemplo que entregaba, $5.000 pasaron de 5.000 a $10.000. Por tanto, la utilidad que tienes son $5.000 más, ¿ya? La ganancia finalmente. Claro, Entonces, sobre esa ganancia, sobre esos $5.000, tú vas a pagar impuestos, ¿ya? perfecto.
es sobre la utilidad, porque acá muchas veces la persona se marea un poquito, se enreda quizás, y piensa que el capital inicial también tiene que pagar impuestos. La verdad es que no, es solamente el mayor valor, así lo define la ley, es el mayor valor que te genera el capital que tú pusiste en riesgo. ¿Ya? Eso en Perfecto. palabras bien sencillas. Entonces, para resumir estas palabras, tenemos que hacer una contabilidad de todos nuestros ingresos dentro de un ¿Mm? año. Este año, Exacto. ¿desde cuándo se empieza a contar? ¿O desde cuándo deberíamos empezar a contarlo? Claro, año calendario. Año Desde, calendario. sí, exactamente, año calendario. 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Entiendo, porque Y de ahí en Y de ahí realidad, lo que se hace, claro, se mide ese año calendario y la declaración de renta, que ese es un proceso que se hace en el Servicio de Impuestos Internos, se hace en abril del siguiente año. Por ejemplo, si yo utilicé o yo generé todas las utilidades del 2025, yo en abril del 2026 tengo que hacer la declaración de renta de lo que yo gané el 2025. perfecto. Entonces tengo que agrupar todo lo que gané durante el año calendario ¿Ya? y sumarlo. Y ahí hablaste un poquito del impuesto global complementario que al final como persona natural nosotros tributamos teniendo en cuenta este impuesto, que es al Exacto, final la suma de todos nuestros ingresos, incluyendo los exacto, criptos, los de negocios e ingresos varios. exacto. Entonces, tú me dabas el ejemplo de que yo ganaba $5.000 en cripto. Entonces, no necesariamente voy a tributar sobre ese mayor valor, sobre esos 5.000, si es que, por ejemplo, no llego a cierto rango que tiene el impuesto global complementario, si no me equivoco, esto va por tramos. Sí, exactamente. Y para allá, buen punto, porque para allá voy. Ya se entendió la primera idea, ¿cierto? Bien claro, ¿ya? Mayor valor, $5.000. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una tabla en el Servicio de Impuestos Internos que esto es público. Incluso ustedes si buscan en Google tabla del Global Complementario de Servicio de Impuestos Internos, les va a aparecer automáticamente una tabla ¡tuc! Que va de abajo hacia arriba. Entonces, en el primer tramo, las personas naturales, si ganas, por ejemplo, desde cero, no ganar nada, así lo detalla la tabla, de no ganar nada hasta ganar aproximadamente 11 millones de pesos chilenos, ¿ya? ¿Entiendo? Aproximadamente. Entonces, Ujú, esto se calcula todos los años, pero aprox 11 millones para hablar ujú, en números cerrados, tú estás exento de pagar impuestos. O sea, si entiendo. llegas hasta 11 millones de pesos de todas tus utilidades y ganancias, no tan solo de criptos, de Claro. todas las utilidades y ganancias, durante un año, exento. Ahora, si superas esa barrera, ganas más de 11 millones de pesos hasta, creo que el siguiente tramo creo que llega hasta como 18 aprox, no me lo sé de memoria, Bien, pero hay que irlo revisando. Y bien. de ahí se va haciendo un cálculo paulatinamente. Y ahí empieza un 2%, un 3%, un 5, un 7, etcétera, hasta escalar hasta un 25 o un 30%. Ese es el máximo que potencialmente se pudiese llegar a pagar por concepto de impuestos. Ahora, cuando ya hablamos de estar pagando 25%, 30% de impuestos de todas nuestras utilidades, es cuando ya estamos generando utilidades grandes, ¿ya? Claro. Entonces, muchas veces también me pasa esto que la persona se empieza a preocupar cuando está con $100 en trading o $100 en correo y se empieza a urgir, Feña, ¿cómo lo hago? Es que el servicio de impuesto interno es tranquilo, hombre, tranquilo, no va a pasar nada. O sea, tenéis que ganar 11 millones de pesos en un año juntando todas tus utilidades, recién ahí preocúpate, ¿ya? Antes no. Bien, perfecto. Y bueno, entonces es un impuesto paulatino, progresivo en ese sentido, de que entre Mm, más ganas, más tributas. Y exacto. esto quizás nos abre la pregunta de si hay algún modelo mejor a través de alguna empresa, por ejemplo, que es algo que yo me imagino porque, por ejemplo, si yo tengo un negocio, tengo una sociedad donde tengo un negocio X y podría yo crear una sociedad de inversiones, una sociedad de responsabilidad limitada, no sé, Mm, una figura jurídica para a través de esta sociedad llevar mi tributación. exacto, exactamente. Porque claro, lo que estábamos hablando acá en esta primera etapa es respecto de persona natural. O sea, Alan Leiva o Fernando Tapia Asensio, persona común y silvestre, sin Claro, empresa, sin absolutamente nada. la mayoría de la Entonces, gente está así. y la mayoría de la gente, y todos, o sea, no sé si todos, ya, pero al menos dentro de mi contexto y en estos 6 7 años que llevo en esto, la gran mayoría, me atrevería a decir que el 100% empezamos de esta forma. O Claro, sea, nos abrimos una cuenta en un broker, abrimos la cuenta del exchange, abrimos todo a nuestro nombre. Y después vamos entendiendo que, parece que hay una forma más inteligente de hacerlo de esta otra forma. Entonces, hablemos un poco de esto, del tema de ya llevarlo a través de una empresa. bien.
De hecho, antes de empezar a meterme como en el contexto ya de qué tipo de empresa y ese tipo de cosas, Ujú. sería un buen consejo para las personas que nos están viendo acá, es, ok, ¿cuándo doy el salto de Fernando Tapia, persona natural o Alan Leiva, a pasar a Alan Leiva SPA, por Buen ejemplo? punto. Es un buen punto y yo Sí, creo que es una buena pregunta. Es en el momento en que primero tú te sientas emocionalmente preparado ya para montar una empresa. Segundo, que ya tengas una estructura de costos y también una estructura de ingresos y egresos, ¿ya? Que finalmente te van a hacer sostener una empresa, porque tener una empresa tienes que hacerte cargo de varias cosas, pagar asesores, hacer también contabilidad, pagar impuestos, etcétera, ¿ya? Entonces, cuando tú ya sientas esa quizás capacidad emocional de dar ese salto, ok, recién en ese momento, ¿ya? es una responsabilidad importante. Hay que pensarlo antes Exacto, de hacerlo. exacto, Prepararse, exactamente. claro, Porque implica varias cosas, implica temas con el Servicio de Impuestos Internos, temas también con te van a estar fiscalizando, varias cosas, ¿ya? claro, Si vas a pedir una cuenta corriente, por ejemplo, en un banco también, el banco te va a pedir los flujos que tengas de esta empresa, los estatutos de la empresa, qué tipo de empresa, etcétera, ¿ya? Eso como primera cosa. Ahora, en este contexto es que, claro, las personas ya teniendo una empresa, podemos hacer lo que se llama esta suerte de equilibrio entre los ingresos y los egresos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú ya tienes una empresa, tú lo que puedes hacer es ir incorporando dentro de tu estructura de costos todos los gastos que tiene la empresa. Por ejemplo, si tú compraste un computador para tu oficina, compraste X cosa, compraste un micrófono, por ejemplo, e incluso compraste activos, compraste no sé, un bien raíz o compraste incluso activo financiero, eso también se puede involucrar como gasto, ¿ya? Eso como primera cosa. Y lo que va a pasar finalmente es que todos estos gastos que tú vas a estar involucrando dentro de tu empresa se van a compensar, ojo con esto, se van a ujú, compensar con todos tus ingresos también. Por claro, tanto, en el momento en que tú vayas a hacer una declaración de renta o vayas ya a hacer el pago del impuesto, se puede hacer esta compensación entre los egresos o los gastos que tiene tu empresa versus las utilidades que tienen las empresas. Entonces, el mismo ejemplo que mencionábamos, $5.000 de utilidad más todo el resto de utilidades que puedas tener. Pero acotémonos a $5.000 de utilidad, por ejemplo. ujú, ¿Y qué pasa si tú durante un periodo de un año tuviste, por ejemplo, gastos de $1.000 o $2.000, por ejemplo? ¿Qué es lo que pasa? Se hace la resta, ahí por supuesto hay que sacar varios cálculos con un contador, pero en definitiva, para ejemplo práctico, número redondo, es que tú de esos $5.000, tú descuentas, por ejemplo, esos $2.000 de gasto y te quedas tan solo con $3.000, que es finalmente por lo que vas a tener que pagar impuestos, ¿ya? claro. Perfecto. El mayor gasto entonces, o perdón, la ganancia se descuentan los gastos que tuviste y tú me dices que se llama compensar. Yo pensaba que era deducir, que se deducían. ¿Hay una diferencia entre compensar y deducir o lo O mismo? sea, claro, el concepto técnico efectivamente es deducir, exactamente. Ah, ya. Sí, Podríamos sí, llamarlos sinónimos, perfecto. sí, Bien, exacto. claro. Eso es bueno, de que si tú tienes algún tipo de gasto en esta empresa, ahora habría que pensar bien cómo sería la empresa, porque al final del día yo me dedico a invertir en criptomonedas. Entonces, Claro, que los gastos sean conforme a tu rubro, a tu giro, eso es muy exacto. importante, ¿cierto? Y por otra parte, en realidad podríamos pagar menos impuestos de esta forma. Eso no existe como persona natural. Eso, exactamente. Como persona natural, tú terminas pagando todos los impuestos, porque no hay forma de que tú puedas llevar una contabilidad como persona natural. De hecho, cada vez que haces, ya sea una compra o incluso una venta, lo que estás haciendo es que le estás pagando el impuesto al otro. Finalmente eso pasa. Claro, Entonces, en definitiva, no tienes exactamente. forma, claro, no tienes forma de poder llevar una contabilidad como persona natural. ¿Ya? Perfecto. En ese caso, quería preguntarte yo, por ejemplo, cuando como persona natural compramos en un P2P en Binance y transferimos, compramos USDC o Tether con pesos chilenos. En ese caso, nosotros lo hacemos como persona natural. Y estas personas que operan en el P2P tienen que reportar lo que nosotros como personas naturales compramos ahí al servicio de impuestos internos. O sea, para tener bien un feedback de la pregunta, tú eres el proveedor del P2P y yo soy el comprador. Ya, Hagámoslo de bueno, esa forma. ¿Te sí, parece? sí. Entonces, la pregunta es que
yo, Feña, le compro a Alan, que es un proveedor de liquidez de Binance y que tiene su P2P montado. La Ujú. pregunta es, ¿qué tiene que hacer Alan respecto de la compra que yo le hice? Esa es la pregunta, ¿cierto? Claro, en ese caso, yo quiero saber bien, como persona natural, eh, tenemos que hacer una declaración de nuestros ingresos, ¿cierto? Al final en abril del Claro. año calendario anterior. ¿Mm? Entonces, en ese sentido, nosotros, si no reportamos esa compra que hicimos en el P2P, en este caso tú, yo, te voy a delatar o voy a avisarle al Servicio de Impuesto Interno. Alan, Fernando está comprando criptomonedas, Servicio de Impuesto Interno. ¿Tengo que decirle Ah, ya, ya, entiendo la como, pregunta. como P2P Ya. o no tengo que decirle nada? Y en otro caso, el banco, porque yo cuando tú me transfieres a mí, en el ¿Mm? P2P tú estás ocupando una cuenta bancaria. Entonces el Exacto. banco también quizás tiene monitoreos internos. Yo muchas veces he intentado ocupar P2P y mi banco no me deja transferir a las cuentas que tienen los que hacen P2P y tengo que recurrir a otra cuenta. Entonces tengo que Claro. darme una vuelta. Entonces entiendo de que los bancos están más o menos al tanto de que existen estas personas y que estamos comprando cripto. Ahora no sé si eso lo Exacto. reportan al servicio. Ya, buena pregunta. Pasa que acá voy a dar un poco de contexto primero de la situación regulatoria respecto de esto, porque hasta antes del 2019, 2018 aproximadamente, acá en Chile no existía ningún tipo de regulación legal para el tema cripto. O sea, la CMF no tenía ninguna regulación al respecto, la Unidad de Análisis Financiero, que también es otra institución que monitorea todo el tema del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y una serie de cosas, que incluso todos los países tienen este tipo de organismos dentro de sus legislaciones. Entonces, hasta antes del 2018, 2019 aproximadamente, no existía ningún tipo de regulación legal. De hecho, no había un mandato legal que le permitiera por ejemplo, a la Comisión de Mercados Financieros tener una regulación específica para el mundo cripto. Pero pasó que llegó la ley FinTech aproximadamente a eso del 2021, 2022, si mal no recuerdo, y se publica esta ley. Esta ley lo que viene a hacer es regular todo el ecosistema cripto, ¿ya? Entrega toda una regulación y específicamente entrega una regulación para aquellas personas que hacen el proceso de intermediación financiera. Me refiero a las empresas. Y que para el efecto práctico que estamos haciendo acá, lo que hizo la ley es establecer una regulación para Alan, ¿ya? Para el proveedor que está del otro lado de Binance. Entonces, en ese sentido, hoy día, actualmente estoy hablando de hoy, 9 de noviembre del 2025, hay varias empresas que se están regulando en este contexto, ¿ya? Y que están todavía bajo el proceso de regulación ante la CMF porque todavía formalmente no tienen una certificación, ¿ya? Pero están en este proceso de regulación porque la ley estableció un plazo límite para que todas las empresas que hicieran procesos de intermediación a través de un exchange, a través de, etcétera, distintos instrumentos, tenían que hacer un ingreso formal ante la CMF antes del 3 de febrero del 2025. O sea, hace 10 meses atrás aproximadamente. Entiendo. Entonces, en ese sentido, es que hoy día, y ahora ya hablo de hoy día en particular, hay varias empresas que están dentro del ecosistema haciendo la liquidez del P2P, que hay algunas que están dentro del proceso CMF, pero hay otras que no se han inscrito, ¿ya? Ya, Ahora, ¿por qué es esto? Y un dato freak quizás para la comunidad. Las cifras oficiales de la CMF, de las empresas que hicieron su regulación respecto de la intermediación de instrumentos financieros, son 44 empresas que hicieron ya. efectivamente su regulación. Ujú. Ahora, de esas 44 empresas, si haces el comparativo con la página, por ejemplo, de cualquier exchange, Ya. Binance, ¿Sí? ¿cuántos proveedores de liquidez hay en Chile? No sé. 45. No, no sé, 100. No, Muchos. no, hay 300, 400, 300. Hay varios, claro, muchos. hay varios. Entonces, Sí, hay un desequilibrio claro, de aquellas empresas que efectivamente hicieron su proceso de regulación ante la CMF, que son 44, esas son las cifras oficiales, versus en la práctica, hoy día hay más de 300 proveedores de liquidez, ¿ya? claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que y ahí voy a ya responder la pregunta en específico, ¿qué es lo que pasa? En estricto rigor, aquel comerciante P2P que tiene una empresa o que tiene activo un perfil en Binance, por ejemplo, en principio, en teoría,
y bajo el contexto legal que tenemos hoy día, debiera tener un registro de todas y cada una de las transacciones que hace el comprador, o sea, yo, Feña, Claro. ¿no? En el ejemplo que estábamos planteando. Y Ujú. de ahí, además, si ya nos vamos a un plano mucho más extenso y si hacemos como esta, sí, quizá ampliar quizá el tema regulatorio, también incluso debieran estar haciendo su proceso de regulación ante la unidad de análisis financiero. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de dinero y estamos haciendo procesos de transacción, hay todo un mecanismo para poder establecer si ese dinero proviene o no de un lavado de activos. Y eso finalmente es lo que le preocupan a las instituciones financieras. No es tanto desde la perspectiva de la CMF y de la UAF si la persona gana plata o no con esto, porque eso es competencia del Servicio de Impuestos Internos y de la Claro. Tesorería, que es otro rollo. Lo que le Sí, interesa a estas dos instituciones, CMF y UAF, es que las empresas puedan tener protocolos internos para que se pueda establecer o determinar si es que ese dinero proviene o no de un lavado de activos. Y eso es entiendo. lo peligroso de tener quizás o sea, no peligroso, sino que hay que hacerlo de buena forma, ¿ya? De trabajar con dinero, porque en definitiva el Estado va a estar encima tuyo viendo si es que ese dinero de dónde viene. Claro, perfecto. Entonces, más que todo, las instituciones financieras y bancos están preocupados del lavado de dinero. Y por otra parte tenemos la competencia del Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería, que tendría que ver al final con nuestras ganancias. Eso, exacto, Perfecto. exactamente. Sí, Entonces, deberían estar, por lo menos, si es que no tienen la regulación completa y solo 44 intermediarios se han registrado, han completado su proceso. Si bien no lo han completado, yo creo que es más fácil dar la lista, en el sentido de que pueden tener la lista porque son muy jodidos en el sentido de que tiene que ser una cuenta a tu nombre y tiene que, bueno, es público, ¿cierto? Tu información no puedes comprar anónimo. Entonces, claro, podrían estar compartiendo igual la información, probablemente. claro, exactamente, exactamente. Bien. Así que nada, eso es básicamente el sistema quizás de triangulación de información. CMF, UAF, que le interesa, insisto, a esta institución no le interesa cuánta plata ganáis. Nada. Le interesa que no estéis lavando plata. Eso le interesa. Y por este otro lado, Servicio de Impuestos Internos, Tesorería, le interesa a esto sí le interesa, cuánta plata estáis ganando. Y por otra parte, están los bancos, que son instituciones privadas. Y ahí quizás profundizar en eso, porque claro, inevitablemente cuando nosotros hacemos un P2P, claro, hay un organismo público que está regulando todo esto, hay un organismo que está viendo cuánta utilidad tienes, pero la plata pasa por una cuenta bancaria. Claro, Entonces, en ese sentido, también los bancos tienen un sistema interno de alerta que si haces más, o sea, una transferencia por sobre los $10.000, es una alerta automática para el proveedor, en este caso para el dueño de la cuenta corriente, y que se va a informar directamente a las instituciones financieras, a los organismos públicos en este caso, CMF principalmente. ¿Ya? Ese ujú, es el mecanismo. 10.000 UF hacia arriba, o sea, $10.000 hacia arriba, se informa automáticamente ante la Comisión de Mercado Financiero. Y además, la otra prerrogativa o legislación que existe al respecto, que quizás es la más popular, es la ley de las 30 transferencias bancarias, o de las ah, 50 transferencias bancarias. Entonces, ese cruce de información entre el Servicio de Impuestos Internos y los bancos es lo que hoy día principalmente se puede hacer este cruce de información. Y el P2P, aquella persona que tenga una empresa de P2P a través de un exchange, por ejemplo, supera pero con creces las 50 transferencias bancarias. Incluso en un par de horas se puede hacer un 50 sí, transferencias bancarias. claro, Exacto. perfectamente. Sí. Wow. Oye, y aquí, como mencionaste el Servicio de Impuesto Interno y su competencia, yo quería hablar también de eso, de un poquito de la competencia del Servicio de Impuesto Interno. Servicio de Impuesto Interno de Chile tiene competencia sobre qué exactamente, sobre nuestras ganancias, pero cuando ese dinero lo tenemos en blockchain, que al final blockchain es un mundo descentralizado, donde no hay una autoridad centralizada como lo hay en los países, ¿cierto? Entonces eso en realidad es como un gobierno paralelo, es un estado paralelo la blockchain, en el sentido de que es como Internet. Funciona Mm, te guste o no te guste. Entonces, sí. entiendo de que nosotros tributamos sobre nuestras ganancias, pero cuando vendemos nuestros criptoactivos y tomamos beneficios, o si dejamos nuestros criptoactivos crecer y crecer, nunca pagamos ganancias sobre las Ya. ganancias. Ya, este es un muy buen tema, porque ya dimos el contexto inicial de cómo funciona
la legislación en Chile, las instituciones que están dentro de, como que ya vimos el ajedrez y Claro. qué pieza se juega y qué pieza también tiene competencia para tal o cual cosa. O sea, CMF, UAF, Servicio de Impuestos Internos, Tesorería y los bancos, ¿ya? Esta triangulación perfecta de alguna forma. Pero ahora, claro, hablemos un poco de eso, de lo que estaba preguntando. Y acá es quizás cuando vienen los mayores tips, ¿ya? Que incluso en redes sociales se hicieron virales varios tips, porque es como, ah, ya, puedo hacerlo de esta forma. Ahí te conocí yo. Dije, este hombre sabe lo que dice. Así Este que hombre dale sabe, nomás. claro. Entonces, pues aquí es cuando ya empiezan los tips. Estos tips sepan utilizarlos, ¿ya? Sepan utilizarlos porque en este momento en particular estamos en una zona gris en que, claro, el Servicio de Impuestos Internos o las leyes en general, ¿ya? Están estableciendo cada vez más mecanismos de regulación para el tema cripto. Eso como primera cosa. Pero hay una zona gris y que tenemos el otro extremo, que era lo que decías tú, que la blockchain es como una suerte de gobierno paralelo, digámoslo así, ¿ya? En que es un sistema que propende hacia la descentralización. Y si nos acotamos principalmente a Bitcoin, que es, yo diría que es la criptomoneda totalmente descentralizada, ese es el objetivo principalmente. O sea, tener Ujú. un mecanismo financiero interconectado, pero de forma descentralizada, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a enumerar algunos casos, y acá se pone bien interesante, algunos casos en los que tú no tienes que pagar impuestos. Ya. La ley lo dice expresamente, no tienes que pagar impuestos. No hay forma que tú tengas que pagar impuestos en esta forma. Primero, redoble de tambores. Primero, cuando tú estás holdeando un activo. Perfecto. O sea, el ejemplo que dábamos al inicio. Yo tomo $5.000 que son de mi propiedad, ¿cierto? cinco ¿Sí? mil dólares que son míos. Ujú. Esos $5.000, ¿qué es lo que hago? Compro Bitcoin, por ejemplo, y los dejo ahí. O sea, ese proceso le llamamos holdeo, o sea, Claro, comprar un activo. Si yo soy Bitcoin, los tengo 10 años holdeando, los tengo un año holdeando, el tiempo que sea, no tengo que pagar impuestos. No hay forma, ¿ya? E incluso en el momento en que si yo compro Bitcoin, esos $5.000 yo los compro en Bitcoin y Bitcoin pasó de un punto cero, ejemplo, un ujú, punto cero, un punto 10 y significa que mi inversión creció por 10, ¿ya? Si yo no me desprendo del activo y mantengo holdeado ese activo, no tengo que pagar impuestos, entiendo. Es un ¿ya? poquito como cuando uno se compra, quizás no es el mejor ejemplo, pero como una casa, que pagas impuestos luego cuando la vendes. Y mientras tanto sube de valor por la inflación, la revalorización, el barrio que mejoró, etcétera. Pero cuando al final la vendo es cuando tengo que pagar impuestos, si es que, porque también hay circunstancias en las Exacto, que no tengo que pagar. Por ejemplo, exacto, entiendo que si reinvierto en otro inmueble, por ejemplo. por Entonces, ejemplo. qué bueno lo que tú dices porque esto no se habla mucho y claro, los holders que muchos holdean simplemente y de hecho yo te quería decir que por ejemplo hay el staking y hay staking que son a 4 años. Por ejemplo, en la plataforma donde estamos nosotros de Metallicus, entonces estaqueamos a 4 años y en realidad eh, si es que obtuve un beneficio, no te voy a poder pagar si es que tengo eso ahí bloqueado. Entonces, igual entiendo que la legislación en algún sentido es inteligente en el sentido de que no tienen el control de los fondos que tienen en la blockchain, pero si es que los retiran nuevamente al país en moneda fiat, ahí es cuando pagaría el impuesto, entiendo. Ya. Y ese también es un buen tema, porque no tan solo cuando el dinero se trae a Chile, o no tan solo cuando el dinero se trae a una cuenta corriente, significa que es la única forma en que se paga impuesto. ¿Ya? Claro. Muchas veces, y aquí hay que empezar a quizás a matar algunos mitos, ¿ya? Porque quizás, claro, hoy día las personas, en el primer concepto que ya dejamos sentado es que si tú holdeas de por vida, eso no paga impuestos, como Claro, primera cosa. Pero muchas veces la persona erradamente piensa que la única forma en que se va a pagar impuestos es cuando yo traigo el activo a una cuenta corriente y efectivamente yo vendí ese activo, ¿ya? claro, Esa es una forma de tantas en claro. las que vas a pagar impuestos, ¿ya? Esa es una forma. Pero también, ¿qué pasa si yo este Bitcoin que estábamos dando como ejemplo, yo lo cambio por otra cripto?
Si yo Perfecto. hago el swap, por ejemplo, de Bitcoin a Ethereum, por ¿Sí? ejemplo, ¿Qué pasa ahí? en ese momento sí paga impuestos. Ah, ya. ¿Por qué? Sí paga impuestos. Porque lo que establece la legislación al respecto, y acá ya entramos en conceptos un poco más técnicos, lo que se graba, por una parte, ya dejamos establecido que es el mayor valor que se genera, Sí, ¿cierto? Y cuando se graba con impuesto, que ahora es cuando, el momento en que se graba con impuesto, es en el momento en que tú haces la enajenación del activo. perfecto. ¿Qué significa enajenar? Significa varias cosas en la práctica. Sí, Significa varias cosas. De hecho, es un tecnicismo legal que se ocupa mucho porque determina cuándo suceden las cosas, claro. cuándo se traspasa la casa de un propietario a otro, cuándo pasa que el dueño del vehículo efectivamente es dueño del vehículo. Es muy Acá pasa importante. exactamente lo Es mismo. muy Es importante muy la enajenación, importante, sí. exacto, determinar el momento en que ocurre tal o cual hecho. Y en ese contexto, y dentro del contexto del derecho, el momento en que pasan las cosas es muy importante, porque de ahí nacen ciertos derechos y obligaciones. ¿Ya? Y en el caso del tema cripto, cuando tú te desprendes del activo, cuando tú enajenas el activo, en ese momento ya se graba con impuesto. Tú ya en ese momento se debe determinar cuánto es el mayor valor que te generó en ese momento. Ojo con eso. Entiendo. Por tanto, si yo el Bitcoin lo compré en $5.000 y pasó de un punto cero a un punto 10, como decíamos, ¿ya? Y yo además, cuando ya llega al punto 10, o sea, me generó un por 10, ¿cierto? Sí, Y yo lo traspaso de Bitcoin a Ethereum, por ejemplo, hago el swap, lo en ese enajené. momento lo estoy enajenando, Sí, porque es una permuta. claro. Estoy cambiando un activo por otro. Por tanto, en ese Perfecto. momento pum, se produce La un- enajenación. ¿Y, la y qué pasa, enajenación y y por qué tanto pasa, por mayor. ejemplo, con las recompensas del staking? Las recompensas del staking en realidad vendrían a ser un mayor valor, una ganancia al final del día, y me la están pagando en la misma moneda. Entonces no estoy haciendo un swap. De hecho, es como un fruto del activo mismo. Es como un dividendo en ese sentido. Entonces, ¿qué pasaría ahí en ese caso? Por ejemplo, el staking también, lo vamos a poner con cifras para que quede bien claro. Pongo en staking $1.000, por Ujú, ejemplo, en X moneda. ¿Ya? De ese staking, ¿qué es lo que va a pasar? Que paulatinamente ese dinero, esos $1.000, por yo aportar liquidez a un protocolo, ¿cierto? Conforme se vayan haciendo transacciones dentro de un protocolo, porcentualmente me va a llegar a mí un porcentaje por yo haber aportado esos $1.000 de liquidez, ¿cierto? Eso como ujú. primer concepto. Entonces, lo que finalmente se va a grabar con impuesto en ese sentido es el mayor valor, ¿ya? De eso que vaya generando esos $1.000. Por ejemplo, de esos $1.000, imaginemos que por comisiones yo en un año gané $300, $500, por ejemplo, $500, para hacerlo redondo. Sobre esos $500, en realidad yo tendría que recién eh, hacerlo dentro de este contexto del tema de la declaración de renta. O sea, esos $500, agregarlos como renta, como mayor valor, ¿cierto? Entiendo. Sí. Entonces, ahora hablando de la declaración un poquito que ahí comentaste, ¿qué pasa si yo holdeo y no declaro lo que compré? No declaro nada. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué riesgos corro con el servicio de impuesto interno? O sea, en el sentido de, por ejemplo, esos $5.000, yo nunca los informé al Servicio de Impuestos Internos, desde la compra, dice esto. Sí, claro. Nunca informo Ya. nada, no digo nada. Nunca informé Soy, nada. soy ignorante de impuestos, simplemente fui, compré y holdeé. Claro, ¿Corro algún riesgo? ya. Buena pregunta. Sí, porque también es importante eso. El Servicio de Impuestos Internos lo que quiere saber es si tú ganaste más plata o no y sobre si esa más plata, entre comillas, se te puede aplicar un impuesto o no. Eso le preocupa al Servicio de Impuestos Internos. Ahora, ¿cuándo se produce ese mayor valor? Se produce en el momento en que tú vas a vender el activo, en la Ujú, enajenación, en el concepto claro, que estábamos diciendo. Por tanto, en ese momento recién preocúpate con el servicio de impuestos internos. Antes tú perfecto. puedes invertir y mantener holdeado, etcétera. Al servicio de impuestos internos no le interesa esto, porque acá no se está produciendo impuestos, Claro. ¿ya? No se Entonces, está produciendo absolutamente nada. que Claro, bueno, entonces tenemos que orientarnos más al momento de la venta, al momento de la ganancia,
Exacto. para empezar a preocuparnos por declarar. Mientras tanto, no tendrías que preocuparte de ese ámbito si simplemente holdeas. Perfecto. Exactamente. Sí tienes que preocuparte de algo, que no es con el servicio de impuestos internos. Sí tienes que Bien. preocuparte de algo, llevar un registro. Ah, ya. Perfecto. Porque Sí, quizás nunca, porque claro, uno en la blockchain y cuando está invirtiendo, etcétera, claro, son números que están en una pantalla. claro, Y quizás tú nunca después en 5 o 10 años más, o etcétera, el tiempo que pase, quizás no te vayas a acordar de cuánto invertiste en el momento uno. Y quizás no hiciste tan solo una compra, porque en el ecosistema blockchain es muy común que el dinero circule de una wallet a otra, compras, vendes, después pasa a USDT, después USDT lo cambias de nuevo a otra moneda, de esa moneda cambiaste a otra moneda, hiciste un swap. Entonces es dinero que constantemente está girando, claro, ya, fluyendo. Entonces, en ese sentido, y quizás también no hiciste tan solo una compra de $5.000, quizás hiciste 10 chilitos de 500.000 pesos y a raíz de eso juntaste $5.000, por ejemplo. claro, Y lo hiciste, el primer chilito que diste de 500.000 pesos lo hiciste el 1 de enero, por ejemplo, y el último chilito lo hiciste en diciembre claro, y en distintos periodos de compra, cuando quizás Bitcoin costaba, no sé, $80.000, después costaba 90, después costaba 110, etcétera. claro. Entonces, ese registro es importante no para efectos todavía del Servicio de Impuestos Internos, es para efectos de que tú lleves un orden de cuánto creció tu dinero desde el punto cero hasta el punto 100 cuando tú enajenas el activo y efectivamente generas mayor valor. Perfecto. Y ¿Sí? esto me abre una pregunta porque nosotros ocupamos DeFi aquí en Metallicus, tenemos una ¿Ya? plataforma de lending que se llama ¿Ya? Loan Protocol y nosotros podemos prestar nuestros activos y obtener liquidez de otros activos. ¿Ya? Entonces, si yo en mi caso dejo como colateral mi Bitcoin y me endeudo en moneda estable a través de este protocolo DeFi, ahí no estaría enajenando y esos dólares que estoy adquiriendo al final no serían no, tributables, ¿cierto? Ya. Esta también es una muy buena pregunta. Para esta, a ver, quizás yo veía venir esta pregunta, porque es una pregunta muy frecuente, y quiero hacerlo de una forma muy responsable. A ver, déjame, Ya. eh, eh, Tienes que pensar un poquito ahí la respuesta, pero es que déjame, tiene sentido igual, en el sentido de que al final el origen del dinero en el sistema actual es deuda. exacto, Y tú cuando vas y pides un préstamo, nunca pagas un impuesto sobre eso, o un impuesto muy específico, pues si ocupas tu tarjeta de crédito, ¿cierto? El impuesto por las compras en cuotas del timbre y estampilla, pero en general por la deuda no se paga impuesto. Entonces, el tema es que, claro, ¿cómo verifica eso el Servicio de Impuesto Interno? Porque exacto, por lo que entiendo, el Servicio de Impuesto Interno está ciego. Entonces, es como hablar con un ciego y obtiene información quizás del P2P, quizás del banco, se pasan algún tipo de información, no sabemos al final también quizás claro, cómo funciona el tema, pero al final del día el que tiene toda la información eres tú. exacto. Y una duda también que me cabe con relación a esto, el Servicio de Impuestos Internos, ¿tiene alguna unidad de análisis on-chain? ¿Tienen algo así o en realidad no tienen nada y son bastante todos Vean, rudimentarios en el aspecto este? uno se empieza a pasar mucho rollo en eso, por eso me río. eh, de cada paso que uno va dando en esto, cuando ya tiene conciencia de, esto también empieza a pagar impuestos, tengo que tener ojo con esto también. Oye, y esta institución tendrá tal o cual cosa, ¿no? Ya, Claro, vamos matando algunos mitos. ya, Hablemos del tema DeFi, que acá tengo un torpedo, porque es pregunta que me la sí, han, me la han hecho 1000 veces con el tema DeFi. ujú, Vamos por partes. Son 5 pasos los que tiene este tema. Paso número 1, ¿cierto? Lo que tú planteabas. Tengo dinero, ¿ya? Ese dinero yo lo paso, por ejemplo, USDT, ese es mi dinero, ¿cierto? Esos USDT yo compro Bitcoin, por ejemplo, ¿cierto? Ya dijimos que si yo holdeo el Bitcoin y no me desprendo del Bitcoin, no lo enajeno, no paga impuestos. Paso número 1, ¿cierto? sí. Paso número 2, voy a un protocolo de finanzas descentralizadas. AVI, el que mencionaste tú, no recuerdo, que entiendo que es específico Loan de... Protocol, sí, de Ah, ya. Metallicus. Ya, pero haciendo el paralelo con AVI, que es más Sí, parecido, sí, ¿ya? sí, ¿Qué es lo que pasa? Yo el Bitcoin, que es mío, que no ha constituido renta todavía porque no lo he enajenado, yo lo que dejo en préstamo, ¿cierto? En lending, en este protocolo, es este Bitcoin, ¿ya?
Paso número 2. Entonces, este paso número 2 tampoco está grabado con impuestos. Ojo. Ujú. Se deja el Bitcoin en un lending, en un préstamo descentralizado, ¿cierto? Eso crea deuda, porque yo estoy dejando algo a cambio, estoy dejando mi Bitcoin o parte de ese Bitcoin o Satoshi que pueda tener, y ¿qué es lo que hace el protocolo a cambio? Me entrega liquidez, me entrega, por ejemplo, USDT, Ujú. ¿ya? Entonces, yo dejé en garantía parte de un Bitcoin o un Bitcoin completo, y a cambio el protocolo me entrega un, no sé, un 70% del valor que proporcional del Bitcoin en USDT, ¿ya? Claro, Entonces, este paso número 3 tampoco paga impuestos, porque es deuda. claro, Y la deuda, bajo lo que señala la ley actualmente, no constituye renta. perfecto, Por tanto, si no constituye renta, no constituye mayor valor. claro, Por tanto, si no constituye mayor valor, de acuerdo a los conceptos que hemos visto, no va dentro del global complementario. muy ¿Verdad? bien, sí, Y ahí vamos anclando lo que hemos hablado hacia atrás. muy bien, Paso número 4. Estos USDT que provienen de una deuda que me entregó el protocolo, ¿qué pasa? Yo los vuelvo a invertir porque puedo volver a hacerlo, ¿cierto? claro, Como estos USDTs provienen de una deuda, yo los vuelvo a reinvertir, compro otro activo, por ejemplo, compro Ethereum y lo mantengo holdeado. Entonces, este paso número 4, en que yo utilizo los USDTs que provienen de una deuda y vuelvo nuevamente a comprar un activo y lo mantengo holdeado, tampoco paga impuestos. Pago paso número 4. perfecto, ¿Ya? Paso número 5 y final. Cuando yo me desprenda, por ejemplo, del Ethereum que compré, yo recién ahí voy a empezar a pagar impuestos. Pero voy a pagar impuestos solamente de esta última operación, cuando yo me desprenda, por ejemplo, del Ethereum. Porque claro, como bien sabemos, y respecto a los conceptos anteriores, cuando yo recién enajeno el activo, recién ahí yo empiezo a pagar impuestos. claro, Por tanto, toda la cadena que quedó hacia atrás, paso número uno, paso 2, paso 3, paso 4, no paga impuestos. Recién paga el último impuesto de acá, o el último paso de acá. ujú. E incluso yo podría pagar la deuda hacia atrás con dinero mío que no está grabado con impuesto, e incluso podría, en el paso número 5 y final, quedarme siempre con el Ethereum, por ejemplo, y no Esa es la pagar idea, impuestos. nunca vender el activo, el activo Exactamente, valioso, exacto. desprenderse del fiat y seguir estos pasos siempre con precaución de no enajenar, acumulando con deuda la mayor cantidad de activos. En ese sentido, si yo pido un préstamo aquí en Chile y compro criptomonedas, tampoco, bueno, no, ahí tampoco, ya me queda claro, perdón, estaba flipando porque estoy manejando bien la información ahora contigo. Te agradezco harto en realidad. Toda esta información me queda, pero muy claro. Entonces, yo quiero retomar un punto, porque hemos tocado varios puntos aquí, yo te he llevado por Per- otro lado, y al final me van a odiar Perfecto. aquí porque no terminaste de explicar una parte que le decía cuándo no se pagaban impuestos. Y tú me decías que el número uno era cuando no se holdeaba. Entonces tú me dijiste que eran hasta cuatro o cinco, Formas en que no se pagan ¿sí? impuestos, ya. Ya. Por ejemplo, la que veíamos anteriormente, cuando tú estás holdeando el activo, no se paga impuestos. Lo dejamos Claro, claro, sí, ¿cierto? Cuando proviene de deuda, lo que estábamos mencionando recién, tampoco paga impuestos, porque la perfecto, deuda no constituye renta, muy bien. ¿ya? ¿Qué pasa si Alan Leiva tiene tres billeteras? Billeteras cripto, eh, Billeteras cripto. Tienes, no sé, Phantom, MetaMask y tiene, no sé, otra sí, X. Y lo que tú estás holdeando, tu Bitcoin o tu Ethereum, lo pasas, por ejemplo, de MetaMask a otra billetera, de la misma propiedad, ¿cierto? ya, sí, sí, En que las billeteras son todas tuyas. ajá, Si tú pasas de una billetera a otra y es de la misma propiedad, disculpa, no paga impuesto tampoco. O sea, ese traspaso entre billeteras de una misma propiedad no paga impuesto. claro. No es enajenación, te estás moviendo entre tus cuentas. Te estás moviendo entre tus cuentas. Esto viene a ser como transferirse de dinero entre las cuentas corrientes de un mismo titular. Viene a ser exactamente lo mismo. Claro, Por perfecto. tanto, tampoco paga impuestos. Y quizás el último ejemplo, pero un poco más enredado, pero también lo voy a Ajá, explicar,
que es que cuando ¿qué pasa si tú falleces? Si yo muero hoy día, después de la entrevista, claro, ¿qué Fallece pasa? y tienes un Bitcoin en esta billetera que estábamos mencionando. Tienes un Bitcoin y tienes 5 Ethereum. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Se graba con impuestos? ¿No se graba con impuestos? Entonces, ahí la respuesta es que, primero, bueno, ahí tenemos también, ahí nos podemos meter en otro camino, pero nos vamos a meter aquí solamente en el tema impuestos. Es que en ese contexto, lo que pagaría solamente es por el contexto de herencia, no pagaría por el mayor valor que ha generado, ¿cierto? Ah, perfecto. Y Porque es, sería, solamente se regiría por las reglas de impuesto a la herencia. entiendo, qué interesante. Es una, es como una curiosidad porque igual te tienes Sí, que morir para que te pase o que se muera alguien que holdea y que tú heredes, pero es bueno saberlo de que, claro, ya no tiene sentido el mayor valor porque eso era algo personal de quien murió y simplemente se tributa por el impuesto a la herencia. Qué bueno el saberlo. impuesto a la herencia. Exacto, porque cuando tú estabas holdeando, la renta se iba a producir o el mayor valor era para ti, no Ujú. para tus herederos. Entonces, ahí también tenemos otro ejemplo que está bien fundamentado en la ley, que señala expresamente que lo que se graba ahí es eso puntualmente. Y ahí, claro, ahí nos podríamos meter en otro rollo que, ¿qué pasa si nadie sabe tus claves? Claro. Están jodidos, yo creo, ¿no? ¿Cómo lo vas a recuperar? Imposible. Claro. Entonces, Claro. ahí pues, quizás eso es como la gran crítica del sistema tradicional, que claro, cuando fallece X persona y tiene una propiedad o tiene ahorros en el banco, etcétera, se abre lo que se llama posesión efectiva. Ese es como el trámite que hay que hacer acá en Chile para poder heredar los bienes, a menos que haya un testamento, pero es muy extraño que en Chile que Sí, haya un testamento. Pero la forma es esa, o sea, y con esa posesión efectiva, los herederos pueden tomar posesión ya de los bienes indistintamente si el hijo o la cónyuge se sabía la clave o no no sé, del rol de inscripción de la casa en el conservador de bienes raíces, porque eso es público. Entonces, a diferencia de blockchain, tenemos eso, claro. que las claves Sí, son públicas, y no hay forma en que un gobierno o una institución, por mucho que se pueda tener una posesión efectiva, incluso podamos tener las claves personales tuyas. No hay forma. claro. Y bueno, acotar ahora un poquito que con Metallicus, la institución financiera, va a poder tener la custodia de los activos de sus clientes en blockchain. Entonces sí te van a poder entregar probablemente los fondos, porque en realidad Ah, no es autocustodia cuando tú estás dentro de la institución financiera. Las claro. instituciones financieras siempre van a custodiar los fondos de los clientes, incluso en blockchain. Ah, claro, y ahí Entonces, nos metemos en otro rollo de quién tiene la claro, custodia, si la tiene el exchange o lo tiene el protocolo, la tiene quién. Y dependiendo de esa custodia, depende de cómo yo puedo, heredero, ya habiendo fallecido el causante, ir a rescatar esos fondos, claro. bien. Claro. Entonces, ahora quiero que nos pongamos en un supuesto, Fernando. Y Dale. supongamos que yo soy holder. Compré activos de Metal Blockchain, otros activos ISO, Bitcoin, etcétera, y los tengo holdeados. Y llega el gran día, me hice un por mil, un por cien, no sé, algo muy, muy grande, y quiero enajenar, porque no me basta hacer esto del préstamo, quizás no quiero hacerlo. Ya. Entonces quiero enajenar. Entonces quiero enajenar en otro país. ¿Qué efectos o qué implicancias tiene que yo vaya a Estados Unidos, por ejemplo, y allá enajene mi Bitcoin y mi cripto? ¿Eso tiene repercusiones acá en Chile? ¿El Servicio de Impuestos Internos tiene alguna injerencia o competencia? Cuéntanos un poquito de eso. Ya, bueno. Ay, yo soy muy gráfico, porque esto hay que estar bien concentrado porque son varias cosas. Sí, sí. Eh, a ver, ¿Quieres compartir aquí, pantalla? Ah, un ya. atril. Ya, una No, un tril. atril, porque Ya, no, pues, no, no, la idea no es hacer una clase. Atril. De ya. hecho, voy a subir. El atril es Chile Sí, y el vaso es Estados Unidos, por ejemplo. ya. ¿Ya? Hay liquidez. Hay liquidez. Un chiste Hay fome, pero... liquidez. Entonces, en Chile,
imaginemos, ejemplo, hagámoslo con ejemplos bien prácticos y con fechas. Por ejemplo, yo compré Bitcoin el año pasado, 2024, y lo compré a $80.000, por ejemplo. No Perfecto. sé si estaba a $80.000, sí, sí estaba a $80.000 el año ¿Sí? pasado. Ya, pero para los ejemplos, $80.000. La residencia que yo tenía estaba en Chile. Mi residencia tributaria también estaba en Chile, porque hay dos tipos de residencia, o hay varios tipos de residencia, pero para el contexto es una residencia, o sea, para decir el domicilio donde tú pernoctas, ¿ya? Y por otra parte es la residencia tributaria, ¿ya? Que puede o no coincidir donde tú estás pernoctando, ¿ya? Donde tienes permanentemente tu domicilio, ¿ya? Entonces, para los efectos, estás en Chile. Ujú. Compraste cuando estabas en Chile, residencia tributaria en Chile, Chile. ¿ya? Pero pasa que, no sé, me enamoré de una gringa, decidimos armar un plan en común, yo empecé a aprender inglés, hicimos una empresa, nos enamoramos, tuvimos un hijo, qué sé yo, etcétera, y nos vamos a Estados Unidos, a, no sé, a Florida, por ejemplo, y nos vamos el 2030. Pero yo desde el 2024 hasta el 2030, yo holdeé de por vida este Bitcoin, como ya dejamos sentado, no va a pagar impuestos porque lo estoy holdeando, ¿cierto? Claro. Pero yo me mudo a Estados Unidos el 2030 y dejo de tener esta residencia, ¿ya? Y obtengo una residencia en Florida, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿ya? E incluso es más, no tan solo tengo residencia como domicilio, sino que además postulé, hice todo el requisito, etcétera, para poder tener una visa y poder ya vivir en Estados Unidos de forma legal. Y además tengo mi residencia tributaria en Estados Unidos. Y decido vender mi Bitcoin 3 meses después de tener todos estos requisitos. ¿Ya? ¿Dónde tú vas a tributar? ¿En Chile, en el momento en que yo vendo el activo, o en Estados Unidos? Esa es la pregunta. ¿Qué crees tú? Yo creo que hay que tributar con relación a la residencia tributaria donde estoy, Exacto, porque ya la cambié, exacto, independientemente de que inicié en el otro país. exacto. Entonces, se tributa acá. Porque tú Perfecto. actualmente, ahora, cuando se hace la enajenación del activo, y ahí retomamos el concepto anterior, que para el derecho es muy importante cuándo ocurren las cosas, cuándo se graba con impuesto, cuándo se va a producir el tema de grabar con impuesto, es cuando tú enajenas el activo, cuando tú te desprendes del activo, no cuando lo empezaste a holdear, cuando tú te desprendes del activo. Por tanto, para el ejemplo, tú te desprendiste del activo cuando tenías tu residencia y tu residencia tributaria en Florida, en Estados Unidos. Perfecto. Me parece excelente porque esto, conforme a la legislación chilena, mientras holdiemos y no enajenemos, después podemos tener libre movimiento si es que obtenemos otra residencia tributaria. Exacto. Que podemos ocupar, enajenar en otro lugar. Y mientras tanto, acá en Chile podríamos quizás dejar como colateral nuestros activos y adquirir liquidez a través de protocolos DeFi. Por ejemplo. Entonces, estaría bueno eso mientras tanto porque aquí lo que falta igual, por ejemplo, en Estados Unidos es la ley Clarity. Y eso igual va a influir mucho a las legislaciones de aquí, de América Latina. Probablemente Mm, seamos una copia, hagamos una copia de esa ley. mm. Entonces... qué interesante, quería, bueno, tocar otro tema igual. Yo Déjame mientras voy ver. a tomar liquidez. Toma liquidez, por favor. A ver qué fome el chiste, ¿o no? Ah, el tema, acá está, el tema de las sociedades que nunca lo terminamos de hablar, que era como para que un poquito sepa la gente. ¿Qué sociedades o qué empresas podría yo pensar si es que quiero salirme de operar como persona natural y empezar a operar como una empresa? ¿Qué empresas me servirían mejor para mis inversiones con criptomonedas? Esa es la pregunta. Ya. Hoy me mataste con esa pregunta. Porque Eh, supongo que hay hartas figuras jurídicas y sí, habrán algunas mejores, algunas peores, sí, quizás hay algunas que no se pueden ocupar. Entonces, es un tema igual que se mezcla ahí lo sí. tributario y lo societario. Y lo societario, claro, lo legal, el societario, exactamente. Sí, es que, claro, ahí pasa que no hay una respuesta transversal o única. Claro, Depende, lo voy a graficar con, por ejemplo, esta chaqueta. Esta chaqueta me sirve a mí.
¿cierto? Claro, Es mi traje a la medida, porque yo me la compré, etcétera, me la probé, es mi talla, me queda bien, etcétera, ¿ya? Entonces, lo que me sirve a mí, quizás no te vaya a servir a ti, quizás yo te presto esta chaqueta y te quede grande, o te quede chica, no sabemos, ¿ya? Entonces, en el tema societario pasa exactamente lo mismo, es ver un traje a la medida de lo que necesita el cliente y cuál es el horizonte que necesita esa persona que quiere generar una empresa. Porque puede que yo, Feña, necesite esta chaqueta para hacer podcast, por ejemplo. Pero puede que otra persona del frente, cuando quiera tener esta chaqueta, armar su empresa, siguiendo la metáfora, la necesite para ir a un evento. Y resulta que el evento es presencial. Y resulta que en el sur de Chile, en Magallanes, por ejemplo, y allá, no sé, hay lluvia o neva, o nieva, o no sé cómo claro. es el verbo. Nieva. Neva, nieva. ¿Nieva? No, nevar, de ¿Nieva? nevar. Me pillaste. Bueno, ahí invitaremos a un Yo lingüístico creo que después para es que nos nieva. explique. Voy a arriesgarme. Hay que, hay que buscarlo después, confirmarlo al final. Pero resulta que esa chaqueta, la persona que va a hacer una conferencia y va a dar un podcast al sur de Chile, necesita que sea impermeable. Claro, Entonces, en el tema societario pasa exactamente lo mismo. Depende para qué tú quieres la empresa, depende qué horizonte tienes, depende si es que tú vas a comprar activos con esa empresa o no, depende de varios factores. Entonces, no hay una respuesta transversal. Yo creo que ahí ya da para sentarse a conversar un café y ahí ya ver ya, qué es lo que quieres finalmente. ahí está. Conversemos respecto de qué es lo que quieres y ahí yo Claro. te puedo elegir, mira, vamos a la tienda, mira, esta chaqueta es la que te sirve. Claro, perfecto. Hay que Sí, ver una asesoría personalizada con los sí, detalles de la persona. sí, Pero en general lo que me queda medianamente claro es que si tú eres una persona normal, común, y que simplemente está acumulando activos como una forma donde guardar el valor que te ganas en el día a día en tu trabajo, con tus negocios, si simplemente estás buscando guardar valor y holdear, no necesitas en realidad una empresa. Quizás pensar tener una empresa ya cuando quieras enajenar. Quizás ahí plantearte tener ya algo de este estilo. O me equivoco, ¿qué exacto. quieres tú de eso? Sí, es un poco lo que comentábamos anteriormente. Nosotros todos empezamos, o la gran mayoría, y también me incluyo, empezamos como persona natural, probando con 100 lucas, con un broker, con un exchange, etcétera, y después con el proceso, tú te vas encontrando en que, chuta, voy a tener que hacer una empresa con esto, porque no lo hice anteriormente. Entonces, yo le diría a las personas como consejo general que vivan ese proceso, ¿ya? Vivan ese proceso. Equivóquense todo lo que quieran, con 100 lucas, con $10, con hasta que no sé, 500 lucas, lo que esté a su alcance. En realidad, cada quien tiene su economía y cada quien, quizás para algunos, 100.000 pesos es mucho, para otros muy poco. Nadie sabe la economía de cada persona. Pero sí les aconsejaría que si ya se quieren dedicar al menos de forma al menos semi-profesional o al menos ya empezar a generar rentas con esto y ya están invirtiendo por sobre X porcentaje de sus ingresos, que para ustedes digan ya, esto yo me lo voy a tomar de forma profesional, voy a destinar X cantidad de dinero, no quiero dar cifras porque, insisto, cada economía es distinta y ya quiero hacerlo ya por medio de algo más formal. En ese momento, ya, sentémonos en una mesa y veamos qué es lo que quieren hacer una empresa y todo después de ese proceso pasa por la empresa. Perfecto. Claro, Sí, es como tú dices, es un tema igual de hacerlo más profesional sí, y tratar de, claro, vivir de quizás de las criptomonedas y buscarle ahí una mejor cabida a través de una empresa que al final del día son herramientas las sociedades y entonces depende mucho de tus necesidades y ahí también le das en el clavo. exactamente. De hecho, Muy incluso bien, como, ¿sí? como este dicho de casa de herrero, cuchillo de palo, Sí, eh, nosotros con mi pareja recién venimos a hacer empresa. Mira, yo llevo 6 años en esto, casi 7 años, y la empresa la tenemos hace 2 años y medio. ya. Bueno, te demoraste un poquito, pero ¿Cachai? Entonces, es como cada casarse al realidad final. de, Es cada como, realidad de cada persona es completamente distinta. sí, Y por eso insistía en el componente emocional. Cuando tú te sientas realmente preparado para hacer una empresa y ya decir, yo me voy a dedicar a esto de forma profesional a esto, ahí ya, da ese paso. Incluso mi pareja es ingeniera en administración de empresas. Entonces, casa de herrero, cuchillo de palo. O sea, un abogado con un ingeniero en administración de empresas hicieron ahora su empresa.
Sí, yo creo que eso pasa mucho y nada, creo que fue esto una charla muy constructiva. Abarcamos en realidad los temas más generales, entendimos cuándo tributamos, que es cuando enajenamos, vimos cuándo no tributábamos, que en particular lo más importante que es cuando holdeamos, y bueno, mientras podamos tener una residencia tributaria en otro país en el futuro, quizás podamos cambiar el lugar donde tributamos, porque, bueno, Dubái, Estados Unidos quizás va a también tener cero impuestos sobre las criptomonedas. Era una de las promesas de Trump. Y en particular, claro, quiere ser la capital cripto del mundo para incentivar y que el dinero se mueva hacia tu país, tienes que eliminar en parte esos impuestos porque te Exacto. desincentivas al final del día. Claro. Aunque igual siempre hay formas, tenemos la opción de las empresas, tenemos la opción DeFi, y bueno, mientras hagamos movimientos en cadena sin enajenar, estaremos haciendo una buena práctica en general. Y Exacto. bueno, por lo demás, Fernando, como les decía al principio del video, tiene su comunidad, puedes contactarlo ahí, puedes ver, digamos, la información que maneja y los servicios que tiene. Él te podría ayudar en caso de que fueras de Chile y necesitaras ayuda. Y en particular de otros países, ese es el problema que yo veo un poquito, que la legislación es diferente en todos los lugares o suele haber cierta hegemonía en Latinoamérica o en Europa o todo es muy diferente. Sí, yo diría que es la gran limitante del derecho. Wow, Y en ese sentido, claro, como abogados que estamos habilitados, y ahí tú me vas a entender, estamos claro. habilitados como abogados de la República de Aquí, Chile, bajo en este claro, contexto y bajo estas leyes, correcto. porque la ley de Chile, tú cruzas la cordillera argentina y esa ley ya no es exactamente igual, e incluso tú como abogado ya no tienes competencia siquiera para hacer un trámite como abogado en Argentina. No eres nadie. Es un tanto ingrato nuestra profesión en Sí, ese sentido que se acota solamente a Chile, pero si lo escalamos a nivel, por ejemplo, a nivel de interpretación de leyes, por ejemplo, ley Genius, ley Mica, ley, todo lo que está pasando a nivel internacional, claro, nos da contexto porque entendemos de qué se está hablando, entendemos qué pasó en el Congreso o en el sistema de decisiones legislativas que tengan en cada país está pasando, qué es lo que regula cada ley, etcétera. Entonces, como que, claro, nos limita solamente a ese contexto, pero entendemos, nos da mucho contexto a nivel internacional de lo que está pasando hoy día con el tema de legislación. Yo digo que como en ese sentido como que nos toca bailar hasta abajo, porque no tenemos otra forma, o sea, bailar hasta abajo o no, porque estamos limitados al contexto chileno, pero es una Sí. herramienta que sirve muchísimo y si eso tú lo conectáis con algo a nivel internacional como es blockchain o cripto, etcétera, y así ese match es un contexto muy, te da mucho contexto, te da mucha información. Yo igual reflexionando igual y pensando cómo la blockchain ha ido evolucionando y sus orígenes y todo, al final la blockchain nunca fue pensada para tributar internamente, ¿cierto? La blockchain en realidad eso no lo toman en consideración y tiene sentido porque es una forma descentralizada de hacer finanzas. Entonces, en mi investigación sobre Metallicus y sobre lo que en el futuro va a hacer el gobierno de Estados Unidos es que va a eliminar los impuestos. Va a eliminar los impuestos sobre la renta, sobre la propiedad, sobre las ganancias en criptomonedas, va a eliminar todos los impuestos y va a volver a un sistema que ya no se basa en la deuda. Entonces, y viene muy de la mano con las criptomonedas al final, porque claro, las criptomonedas nunca fueron pensadas para relacionarse o pensar en impuestos. Entonces, si ahora vamos a adoptar un sistema blockchain, cripto, a nivel nacional, que nuestro sistema financiero interno sea en base a blockchain, tiene sentido de que eso incentive a la eliminación de todo tipo de impuestos sobre tus ingresos, que al final del día, si tú miras la historia, los impuestos nunca habían sido tan altos como el día de hoy, en todos los aspectos. Y eso viene de la mano porque la inflación nunca ha sido tan exagerada como al día de hoy. Es decir,
El nuevo dinero, el aumento de la masa monetaria, crea la necesidad de aumentar los impuestos para retirar dinero circulante, ya que sería la forma digamos, de limitar en parte la inflación. Entonces, yo lo veo ahí un poquito de la mano. Tenemos más inflación, más aumento de la masa monetaria y necesariamente necesitamos más impuestos, que es la forma de Impuesto. drenar al Claro. final. Y bueno, es un temazo es el de la liquidez y el de, al final para mí lo que es una estafa piramidal del sistema, si al final del día todo lo que son los intereses, los impuestos sobre las ganancias y la inflación son los tres pilares de la pobreza el día de hoy en el mundo, y el sistema monetario con blockchain va a cambiar desde ese sistema a uno nuevo. El nuevo sistema va a estar basado en colaterales. Va a Mm, estar basado en colaterales, cómo funcionan los protocolos DeFi, donde tú solo exacto. puedes pedir prestado si es que tienes algo de respaldo, no como el día de hoy que vas al banco y te piden firmar algo o eso, y eso es al final lo que respalda el dinero que te están dando. Ese dinero en Claro. realidad no existe, lo están creando ahí. Mm. Entonces, bueno, quería hacer esa acotación como para cerrar esta entrevista. Fernando, muchísimas gracias por tu aporte. Si es que te gustaría nuevamente hablar en otra ocasión, quizás, yo con mucho gusto, o si es que quieres Encantado. hablar cualquier cosa, tienes ahí mi contacto por si me necesitas. Espero que les haya gustado el video a toda nuestra audiencia. Déjennos en los comentarios sus dudas y sus consultas. Espero que tengan un muy buen día, tarde o noche y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego, Fernando. Adiós. Que te Gracias vaya por la muy bien. invitación. Que estén súper. Vale. Chao, chao. Chau, chau.